¿Sabías que no debes de modificar los pasos por milímetro de tu impresora 3D? Y en especial me refiero a X, Y y Z, que son tres valores que algunos usuarios suelen recomendar modificar. Lo peor de todo es que estos usuarios y creadores de contenido se creen expertos en esta área y están intentando resolver un problema de precisión en la máquina, y no solo no están resolviendo un problema de precisión, sino que además están causando ese problema. Quédate a ver este video que te explico el por qué sucede esta situación. Y primero, para entender este problema necesitamos entender qué son los pasos por milímetro. Los pasos por milímetro son básicamente un valor el cual le indica al firmware cuántos pasos necesita girar el motor para poder transmitir cierta distancia de movimiento en el eje. Y lo importante de este valor es obtener correctamente el valor de pasos por milímetro que necesita cada uno de los ejes, y para ello se utiliza una fórmula matemática. Pero en este video les voy a mostrar una calculadora, la cual me va a permitir mostrarles algo muy específico. En este caso estoy utilizando la calculadora de Prusa para poder obtener los valores de los motores paso a paso. Y quiero que vean algo interesante aquí, algo importante. Cada uno de estos valores que le vamos a ingresar a la calculadora se obtienen mediante un valor ya predefinido debido al componente que esté utilizando la impresora. En este caso, si el modelo de tu impresora utiliza un motor que tiene 1.8 grados por cada paso que da, tardaría 200 pasos en poder dar un giro completo. Si tu impresora tiene este motor, básicamente todas las impresoras de ese mismo modelo van a tener este mismo motor y este mismo valor. No es que mágicamente tu motor ahora decidió cambiar su valor porque simplemente lo deseó, no. Básicamente todos estos valores son obtenidos debido al componente que se utiliza. Aquí podemos ver los micropasos del driver, que normalmente son las configuraciones que podemos seleccionar dependiendo del tipo de driver que se utilice. En las impresoras Ender 3, por ponerte un ejemplo, utilizan 1/16. Hay impresoras que tienen una mayor división de micropasos, que es dividir este paso por 1/32. Y bueno, dependerá de cada componente que tenga la impresora. Las correas básicamente se trabajan con un tipo de correa que puede ser GT2, puede ser correa MXL, vayan, aquí están los diferentes tipos de correa y aquí nos está dando el valor de cada paso que se obtiene. Entonces seleccionamos la polea, la banda, y vamos a poder seleccionar el paso que ya viene predefinido según el tipo de correa que se esté utilizando. Entonces no podemos cambiar ninguno de estos valores y el único que nos queda es el número de dientes que tiene la polea. Tampoco podemos seleccionar el valor que queramos. Todo esto nos los da la impresora y automáticamente obtenemos el valor fijo. Y como podemos ver en la calculadora, los valores ya son algo predefinido y nos da un valor prácticamente fijo, un valor constante que corresponde matemáticamente al desplazamiento que debería de tener la impresora. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos una prueba de medición para ver si la pieza quedó correctamente con las medidas, puede ser que la pieza quede más grande o más pequeña, pero esto no es culpa de la máquina. Realmente las máquinas tienen muy buena precisión en cuanto a sus ejes. Cuando la pieza no corresponde directamente a las medidas es que hay una gran cantidad de variables que son externas a la máquina. Por ejemplo, la boquilla puede ser más grande o más pequeña, el material se puede expander o contraer y esto va a variar la medición. Entonces hay una gran cantidad de puntos a tener en cuenta. Pero esta configuración o calibración, como les gusta llamarle a algunos usuarios a este procedimiento, lo que van a hacer es realizar una prueba de impresión para poder medir en base a la pieza que se acaba de imprimir, ver esa variación en la medida del diseño a la medida real de la pieza impresa, y de esto van a hacer un ajuste, una especie de regla de 3 en donde, de acuerdo a los pasos que ya tiene configurada la máquina, nos da cierta distancia, ya sea mayor o menor a la real, y nosotros vamos a hacer una simple regla de 3 en la que vamos a determinar básicamente cuál es el valor para que nos dé la medida precisa. Y yo hice este ejercicio para que vean los resultados. Inmediatamente después de imprimir la pieza podemos ver que efectivamente mi pieza no corresponde a la medida que dice el modelo original, y lo que tengo que hacer es una simple regla de 3. En esta regla de 3 me da este valor, lo agrego directamente a la máquina, y una vez que agrego este valor volvemos a imprimir la pieza y, oh sorpresa, la pieza ya da la medida que originalmente debería de tener. Pero anteriormente les había dicho que si estamos utilizando en la misma pieza para hacer este ajuste,
realmente estamos teniendo en cuenta valores que no podemos medir fijos, que es básicamente cuánto se expandió o se contrajo el material para saber cuál fue el margen de error que le aplicó directamente el filamento. Entonces realmente esta medición no está ayudando a la configuración de la máquina. Pero también, navegando por internet, encontré este otro video donde un usuario imprime un accesorio para poder colocar una pluma y de esta manera poder medir cuánto se desplaza realmente el eje. Y oh sorpresa, tampoco corresponde el movimiento de la coordenada que se tiene que mover a lo que realmente se está moviendo. ¿Hay alguna especie de problema en este punto que no hemos analizado? Y la respuesta es sí. Algo que tienen los sistemas de movimiento mecánicos es que existe un backlash. ¿Pero qué es esto del backlash? El backlash es básicamente un retraso en el movimiento, en la transmisión de ese movimiento. Desde que el motor comienza a girar para poder mover el eje, puede ser que en lo que se tensan las bandas, en lo que se mueve un poco el cabezal y se puede desplazar, puede haber unas cuantas micras que no se está transmitiendo el movimiento correctamente. Este valor suele ser bastante constante porque prácticamente aparece cada vez que hay un cambio de dirección, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cuando hay este cambio de dirección es cuando realmente aparece este problema y suele ser bastante constante. Si tenemos en cuenta estos valores de que el material se puede expandir o contraer y aparte los sistemas mecánicos tienen un backlash, al momento de realizar un cálculo vamos a agregarle o quitarle pasos por milímetro a la configuración que en un inicio era un valor ya fijo. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Que realmente le estamos agregando a este valor de pasos por milímetro, le estamos agregando una imprecisión. Y esto se puede comprobar fácilmente. Y en el ejercicio que les mostré anteriormente podemos ver que yo utilicé un valor de 80.6. Le estoy agregando a cada milímetro 0.6 pasos, que si nos vamos matemáticamente al valor original, que eran 80 pasos por milímetro, por cada milímetro que extienda esa pieza voy a tener 0.6 pasos extra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en cuanto imprima una pieza muchísimo más grande va a variar la precisión del equipo, porque este ya es un valor gradual que entre más grande sea el valor o la distancia que se va a desplazar el eje, mayor va a ser su diferencia respecto a la medida que tenía que concordar. Es precisamente por esto que les digo que estos usuarios realmente no están ajustando correctamente una impresora, sino que están causando un problema de precisión. Y vamos a demostrarlo. Después de realizar esta configuración, mandé a imprimir una pieza y la pieza ahora no correspondía al valor. Si previamente ya daba el valor correcto que después de hacer esa supuesta calibración me tenía que dar, ahora al hacer la pieza más grande ya no corresponde a ese valor. Incluso podemos decir que tenía anteriormente un pequeño margen de error de unas cuantas micras, ahora tenemos un valor cercano a 1 milímetro. Estamos perdiendo demasiada precisión entre más grande sea la pieza. Y para demostrarlo es bastante sencillo, basta con simplemente multiplicar 80.6 por la distancia y al final lo dividimos sobre 80, que es el valor real que se desplaza paso por milímetro. Esa es la cuestión, que al momento de hacer la pieza más grande, todos esos pasos adicionales que se le van agregando o incluso se le van restando, van sumando y al final sí nos va a dar un problema de precisión bastante severo. Una cosa es tener una falla de precisión de 150 micras, que dentro del estándar de la impresión 3D es bastante aceptable, a tener un problema de precisión de más de 1 milímetro, y esto es porque no tenía un vernier más grande. Si hubiera hecho la pieza al máximo de 22 centímetros de largo, el margen de error sería bastante mayor. Y es precisamente por esto que no se debe de ajustar este valor. Hay múltiples factores que intervienen en que la máquina no dé una pieza bastante precisa, desde el material que tiene humedad, que puede hacer que se expanda o se contraiga, que también puede ser la boquilla un poco más pequeña o más grande de la medida real, dependiendo si tiene desgaste o no. Hay muchos factores a tener en cuenta. El backlash es uno de ellos que nos puede dar ese valor, y por ello lo que yo recomiendo es aplicar una compensación desde el software. Podemos hacer esto para que la variación de la pieza sea constante. De esta manera nos pueda hacer la pieza con una mejor precisión. Si yo altero los pasos por milímetro, entre más grande sea la pieza,
más grande es el error. Y haciendo esta compensación, simplemente estoy absorbiendo ese backlash que puede tener o esa contracción un poco constante que pueden tener los filamentos, y podemos acercarnos un poco más a la pieza. Aunque lo que se recomienda realmente como diseñadores mecánicos es tener en cuenta que todos los sistemas mecánicos tienen hasta cierto punto una precisión, y es por esto que nosotros debemos de tener en cuenta esa precisión que nos puede dar el equipo para poder tener una correcta tolerancia y de esta manera no hacer piezas que no encajen unas con otras, porque realmente hacer que una pieza sea realmente precisa suele ser bastante tarea, bastante trabajo, por los diferentes factores que influyen en la creación de una pieza impresa en 3D. Es por ello que debemos de tener en cuenta estos factores para poder nosotros tomarlo en cuenta desde el diseño. Y por último, quiero aprovechar para recomendarles mis libros de impresión 3D, donde este y muchos otros temas de impresión 3D se explican a detalle para que puedas entender estos temas que pueden ser un poco más complejos. Toda la información está detallada con muchas imágenes, con consejos, con tips, y toda esta información la van a poder encontrar en mi página web. También los invito a que se inscriban a mis diferentes cursos. Yo soy Rafa Barajas y nos vemos en clases.